Buenos días. Yo quiero presentar a nuestra empresa. Pacific Trade Rating es una compañía que nació hace más de 27 años, opera en 11 países eh, y se involucró en el negocio de la sostenibilidad hace 20 años a raíz de las crisis financieras que ocurrieron alrededor del año 2000. Recientemente hemos comenzado a promover los bonos verdes y los bonos temáticos y estos eh, resulta que no se han desarrollado lo suficiente en América Latina, con consecuencia que ha habido ciertas restricciones, entre ellas la falta de verificadores en la región. Es por ello que nos propusimos que PCS se convierta en un verificador reconocido por el CBI, el Climate Bond Initiative. Encontramos con sorpresa que las pocas emisiones que habían en la región no habían recibido el sello CBI, sino una simple opinión, lo cual hace que se atraigan a menos inversionistas, sobre todo institucionales, como los mencionados en la presentación anterior, por ejemplo. Es muy importante entonces este rol. En ese sentido, Sandra Carrillo, quien está a cargo de PCS, les va a hacer una presentación sobre el tema, les va a explicar las diferentes connotaciones y las oportunidades que hay para todos con este segmento de bonos verdes y temáticos. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Oscar. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio para especialmente poder compartirles un poco más a fondo sobre estas tendencias que hemos tenido el privilegio de conocer durante estos años que estamos trabajando en el tema. Desde PCS estamos muy contentos de ver cómo el mercado de finanzas sostenibles está evolucionando en América Latina y cómo, de la forma en como menciona Oscar, esto significa una súper oportunidad, especialmente en el contexto en el que estamos de cara a reactivar la economía de nuestros países de forma sostenible. Y bueno, frente a ello, lo que quisiera compartirles es primero un poco de las tendencias de lo que estamos viendo a nivel global, a nivel latinoamericano, y también mostrarles algunas oportunidades, cómo esto ya se traduce en el proceso de emisiones. Y pues frente a ello, mi primer mensaje para ustedes es que a la fecha, pues la diversidad y gama de instrumentos de finanzas sostenibles es bastante interesante. Si bien lo que más hemos conocido a nivel de América Latina son los bonos verdes, mi primer mensaje para ustedes es que hay varios más instrumentos y formas de aplicarlos. Por un lado, y voy a luego hacer énfasis en los bonos para centrar la presentación, pero dentro incluso de los bonos temáticos tenemos, por un lado, los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles y los bonos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo en un momento voy a explicar a fondo cada uno de ellos, pero ahorita quiero abrirles la perspectiva. En segundo lugar, tenemos instrumentos de corto plazo, que lo interesante es que también pueden pasar por este mismo proceso de garantía, de verificación y sobre todo, pues, de cumplimiento con estándares internacionales para conectar con inversionistas que efectivamente estén apostando por ese tipo de activos. Entonces, tanto los préstamos como los papeles comerciales, valores y otros instrumentos de corto plazo también son elegibles para ese tipo de trabajo. Y de otro lado, ya más del lado de la demanda de estos instrumentos, también nos parece muy interesante ver cómo también los fondos de inversión y la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones en los inversionistas también ha ido fortaleciéndose en América Latina, ya es una tendencia y permite que todo este mercado vaya pues consolidándose en nuestra región. Entonces, bueno, frente a ello, y ya para focalizar en los bonos, una de las primeras cosas interesantes que hemos visto como tendencia es que pues los bonos verdes ya venían siguiendo una trayectoria de crecimiento de nivel global,
Pero lo que ha sorprendido en este año 2020 es el crecimiento, y lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, el crecimiento impresionante del volumen de bonos sociales y de los bonos sostenibles. Este crecimiento ha obedecido a la identificación de esas alternativas como una estrategia de recuperación frente a los efectos de la pandemia. Y esto ha sido particularmente interesante porque ha permitido que estos instrumentos se conozcan más, se puedan utilizar en diferentes sectores y sobre todo que generen pues toda esta reactivación que es necesaria a nivel global. Y pues pese a la crisis financiera internacional podemos decir que este mercado, este segmento del mercado de valores está creciendo, ¿no? A nivel global. Y por el lado de América Latina, pues como ven a la derecha, primero que tenemos diferentes grupos de países por grado de madurez. Chile y Brasil, pues a mitad de año, pues con cifras a mitad de año 2020, se han consolidado como los líderes en América Latina con respecto al volumen de emisiones, y ya seguido por un segundo nivel de volumen que conforma México, Argentina, Perú, ¿no? Y pues el resto de países vemos cómo van incrementando este volumen de emisiones y pues la relevancia que está teniendo en este año. De hecho, está también probado que en el último trimestre del año, pues suele incrementar también la curva de emisiones en América Latina, y eso pues nosotros lo podemos ver con las emisiones en las que estamos involucrados. Y también para darles algunas tendencias, algunas ideas sobre las emisiones por tipo de bono temático, también para que podamos abrir ahí el panorama, pues una cosa interesante que pues hay varias plataformas y estudios que están analizando cómo es que se compone este volumen de emisiones por bonos verdes, sociales y sostenibles. En primer lugar, a mí me parece interesante comunicarles que hay tres actores en la emisión relevantes, tres actores fundamentales. Primero, las instituciones financieras, las corporaciones no financieras y los bancos de desarrollo. Son actores indiscutibles en este momento a nivel global en términos de volumen de emisiones. Y en el caso de los bonos verdes, quienes destacan más son los corporativos, porque justamente, y eso es lo que les voy a contar luego, son algunos sectores como energía renovable que le han sacado mayor provecho a los bonos verdes a nivel global. Entonces, esto hace que en términos de bonos verdes, los corporativos sean pues un tipo de emisor con una alta participación, seguido por instituciones financieras y por la banca de desarrollo. Si hablamos ya de bonos sociales, pues quienes están protagonizando son, en primer lugar, los bancos de desarrollo, de hecho lo hemos visto también en nuestra región, y por otro lado, las instituciones financieras, y en un menor nivel frente a los bonos verdes, los corporativos. Y del lado de los bonos sostenibles hay una mayor diversidad. Y de hecho, uno de los ejemplos que voy a poner luego al final de la presentación es de una empresa corporativa, ¿no? Que ha optado por ese tipo de bonos para que vean un poco cómo se puede aplicar no solamente de la entidad financiera, sino también desde el sector corporativo. Y bueno, al margen de que una emisión sea etiquetada como bono ODS o no, todas las emisiones temáticas siempre van a contar con un alineamiento a los ODS. Y a la fecha, con todo pues la consolidación de la información que registran los marcos de referencia de las emisiones temáticas, pues se ha podido identificar que más de 120.4 mil millones de dólares han sido ya alineados a estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto es súper interesante e importante porque le da fuerza al impulso de este mercado, ¿no? A darnos cuenta de que realmente esto ayuda a generar respuestas sostenibles a diversas problemáticas. Y pues es más del 35%, 87.5% de todas las emisiones que se conforman en esta bolsa de bonos temáticos han estado explícitamente alineadas a estos objetivos. Y los objetivos que están más relacionados a estas emisiones son el 7, que tiene que ver con energía asequible y limpia, debido a, como les decía, al rol importante que ha tenido la energía renovable en ese tipo de emisiones. En un segundo lugar, ciudades y comunidades sostenibles, el ODS 11, y en tercer lugar, el ODS 13 de acción climática.
Entonces, todo esto, este alineamiento de ODS, lógicamente, va en línea con que los bonos verdes, si hablamos de un acumulado, son los que han tenido mayor volumen en términos de la historia de los bonos temáticos. Y pues, si ya focalizamos un poquito más, y acaso lo voy a hablar de los verdes para darles un poquito más de información a profundidad. Primero, si vemos digamos, el PAE a nivel global, tanto energía como construcciones verdes, ¿no? Construcción sostenible y transporte son como los 3 segmentos que han tenido mayor volumen, si hablamos de nivel global. Y es interesante, si ya lo aterrizamos a América Latina, que el sector de energía renovable se mantiene como el más sólido, el que más volumen de emisiones ha tenido, y pues el ámbito y el sector de transporte eléctrico es algo que en América Latina también ha crecido en términos de volumen de emisiones etiquetadas. Y también resalta, frente a lo que ocurre a nivel global, el segmento de uso de la tierra, que tiene 16%, y está muy alineado con la riqueza de bosques, biodiversidad que tiene esta región. De hecho, nosotros actualmente estamos acompañando una emisión del sector forestal, que es sumamente interesante y este instrumento se presta mucho para justamente darle visibilidad a ese tipo de proyectos que son tan relevantes para América Latina. Y una cosa que también llama la atención es que todavía no le sacamos todo el provecho al segmento de construcción sostenible, que en América Latina tiene solo el 5%, pero que es interesante ver que de nivel global ya existe un volumen, existe un movimiento y ya una mayor concientización del mercado global con respecto a las construcciones verdes, que bien se puede también adaptar a América Latina. Y también para darles, ya con eso cierro tendencias, ¿por qué es que los emisores que han optado por estos instrumentos han reconocido beneficios en este proceso? Y este es un estudio que llevó a cabo el Climate Bonds Initiative. Y es interesante ver cómo el beneficio reputacional es inminente. En un momento les voy a contar una experiencia de un bono certificado que acompañamos en Centroamérica. Es inminente cómo pues inmediatamente se le da bastante visibilidad a estos procesos, debido a que ya llevan por detrás una rigurosidad y bastante pues indicadores robustos de trazabilidad con respecto a los fondos, el impacto que va a tener. Entonces, la reputación es un argumento indiscutible. Y en segundo lugar, como dos argumentos que también tienen un peso fuerte, vemos que también es un tema de señal de mercado. Hay inversionistas que ya pues han definido que esta es la pauta en cuanto a la toma de decisiones y con respecto a los activos en los que quieren invertir. Entonces ya vemos que incluso en algunos casos los inversionistas solicitan que se pase por todo este proceso para poder desarrollar el proceso de inversión. Y también forma parte de que, en un tercer lugar, el compromiso que hay para frenar el cambio climático, que tanto del lado de las corporaciones como de los inversionistas ya hay estrategias mucho más aterrizadas y claras con respecto al cambio climático, y eso también nos lleva a generar e impulsar ese tipo de instrumentos. Entonces, nada más para resaltar 3 de los principales instrumentos que pues, han sido certificados por el Climate Bonds Initiative. Y ya para contarles un poquito más a fondo sobre los bonos temáticos y en qué consisten, primero empezando por los verdes, pues en el caso de los bonos verdes vamos a necesitar estar alineados con un impacto ambiental positivo. En el caso de los sociales, estar orientados a un grupo vulnerable que vaya a mejorar condiciones. Si combinamos lo ambiental con lo social, pues vamos a tener un bono sostenible, y si garantizamos que haya pues una contribución muy específica a los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a poder utilizar este estándar. Yo ahora les voy a explicar un poquito más en detalle. Primero, si hablamos de los bonos verdes, yo no quería dejar de mencionarles unos ejemplos de categorías que pueden ser elegibles. En primer lugar, todo lo que tenga que ver con energía renovable, ya hemos visto que ha sido sumamente relevante para el mundo y para la región. Transporte eléctrico, infraestructura de agua, edificaciones verdes, uso de la tierra, que ya les había comentado, el tema de la reforestación, conservación de biodiversidad, que es sumamente relevante, industria y la eficiencia energética, gestión de residuos y tecnologías de la información.
Solo para darles un overview de cuáles son estos ejemplos de categorías y qué tendríamos que demostrar. En el ámbito de lo social es mucho más abierto, mucho más diverso el ámbito y alcance de las acciones, ¿no? Tenemos que, eso sí, garantizar que haya definido una población objetivo a la cual pues, vamos a beneficiar con esta emisión, ya sea por una provisión de infraestructura, acceso a servicios, todo el componente de vivienda asequible también se está fortaleciendo mucho en América Latina, generación de empleo, ya sea a través del financiamiento de pequeñas empresas, microfinanzas, seguridad alimentaria y empoderamiento socioeconómico. Y en el ámbito de bonos sostenibles, que es aquel que combina tanto el factor positivo como los factores ambientales como los sociales, hay algunas categorías de combinación que quisiera resaltar como para dar ideas. Todo lo correspondiente a vivienda asequible, sostenible, está creciendo muchísimo en América Latina, empleos verdes, ¿no? Que pueden combinar ambos factores, créditos para negocios sostenibles, inclusión comunitaria en actividades de conservación, que de hecho, si trabajamos una emisión del sector forestal, lógicamente hay comunidades nativas cerca, entonces se está activando también la economía, seguridad alimentaria basada en adaptación al cambio climático y apoyo a todo el círculo de reciclaje, ¿no? En esa región. Y bueno, para ir cerrando, pues, ¿qué es lo que necesitamos garantizar? O sea, ¿qué es lo distinto cuando hacemos una emisión temática? En primer lugar, es que pues vamos a necesitar elaborar como emisores un marco de referencia en donde vamos a demostrar que nuestra emisión tiene un impacto real, tangible, y también vamos a necesitar demostrar alineamiento con los estándares internacionales. Y en segundo lugar, vamos a necesitar el informe de un tercero que acredite que esto pues, sea pues, basado en evidencia. Y hay, pues en este horizonte hay varias alternativas. Primero, que la base para toda emisión temática va a ser los principios y guías de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales. Es decir, toda emisión va a tomar en cuenta esos principios. Y ya en términos de certificación vamos a tener dos alternativas centrales a la fecha. En primer lugar, la certificación de Climate Bonds Initiative y en segundo lugar, la certificación del SDG Impact para bonos ODS, que es una certificación que todavía no está totalmente vigente en el mercado, de hecho se encuentra en el último estadio de consulta y va a estar a disposición a partir del 2021. Y nada más para darles el sustento de por qué es tan relevante este proceso de certificación, es debido a que el proceso de certificación nos lleva a tener un mayor grado de confianza hacia el inversionista y hacia todos los actores involucrados. De hecho, la certificación es lo que nos va a llevar a, como decía Oscar al inicio, a acceder a un mercado mucho más sofisticado y que valore mucho más este tipo de proceso y sobre todo que esté interesado en conocer la trazabilidad de estos fondos. Entonces, pues el esquema de pues grado de confianza va de autoetiquetado a segunda opinión o second party opinion y hacia la certificación siendo el máximo grado de confianza de las emisiones. Y como ya lo habíamos adelantado, pues este proceso de certificación nos ayuda a acceder a una base de inversionistas más diversa, nos ayuda a conectarnos con pues también una base de datos global de emisiones y pues lo que ya habíamos adelantado, todo el componente de reputación. Nada más para darles un ejemplo de una certificación que nosotros hemos acompañado, que ha sido el primer bono verde certificado de Panamá y Centroamérica, que fue emitido por Panasolar, una operación eólica, fotovoltaica, y pues que nos ha demostrado que este proceso de certificación es bastante factible. De hecho, ya hemos conseguido una segunda certificación en América Latina y estamos acompañando un par más. Entonces, vemos que es bastante factible e importante para América Latina. Sí, estoy por cerrar, no te preocupes. Y nada más para darles un par de ejemplos de emisiones temáticas en la región, tanto un caso de bono social como un bono sostenible, tanto desde el sector financiero como desde el sector corporativo. Y para cerrar, el rol del verificador, que pues es sumamente relevante
como les decía, para consolidar ese sustento de la relevancia de las emisiones y constatar el impacto y el cumplimiento de los principios, ya sea de bono verde o bono sostenible. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra, por tu presentación. Para este periodo de preguntas y respuestas, recibamos a Alexander Quesada, gerente de desarrollo de mercado de la Bolsa de Valores de Panamá. Bienvenido, Alexander. Muchas gracias, Ader, y muchísimas gracias, señor Oscar y Sandra. Agradecemos su presentación y el constante apoyo al desarrollo del mercado de capitales local. Muy interesante escuchar acerca del crecimiento importante que siguen teniendo las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles. De igual manera, muy clara la información acerca del proceso para emitir este tipo de instrumentos y los beneficios que brindan no solo a los emisores e inversionistas, sino también, obviamente, para el planeta como tal. En este momento, entonces, daremos oficialmente inicio a la etapa de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido algunas respuestas por acá. Y por favor, recuerde al público que pueden enviar sus preguntas a través de el módulo de preguntas y respuestas de la plataforma. Así que comenzamos con la primera. ¿Cuánto tiempo toma la verificación de los bonos temáticos? Bueno, nosotros hemos organizado, esquematizado un tiempo regular, ¿no? De 8 semanas, pero que está siempre sujeto al tipo de industria, la complejidad del proyecto y también al momento en el que se encuentra el emisor cuando nos convoca. Y también a la posibilidad de que pues podamos brindarle alineamientos con la elaboración de ese marco de referencia que yo mencionaba hacia el final. Entonces, 8 semanas es, digamos, el periodo regular, pero es muy adaptable también pues, al momento en el que se encuentre la emisión y el prospecto, y por otro lado, a ese estadio o el periodo de toda la emisión en donde seamos convocados, ¿no? Fantástico, muchas gracias. ¿Existen incentivos gubernamentales para la emisión de bonos temáticos en Panamá? Bueno, incentivos gubernamentales como tal para la emisión, que yo sepa, están en desarrollo. Todavía no existe un incentivo tan tangible como por ejemplo, en términos de impuestos. Pero lo que sí es bastante destacable en el caso de Panamá es que pues, la bolsa de valores y todo el avance que han tenido en términos de guías e instrumentos para impulsar el mercado pues, es bastante tangible y sobre todo innovador en América Latina. Lo que sí me parece importante es que en el caso de Panamá existen incentivos para el mercado por ejemplo, de las energías renovables a diferencia de otros países, ¿no? Todos los sectores que están asociados a estas emisiones son sectores que son impulsados por las políticas públicas y eso al final también ayuda a visibilizar el impacto de estos instrumentos. Fantástica respuesta. Muchas gracias, Sandra. Próxima pregunta. ¿Ustedes asesoran al emisor en la confección del marco de referencia? Y si es así, ¿no es ello un conflicto de intereses por ser proveedores de segunda opinión? Bueno, lo que nosotros hacemos no es elaborar el marco de referencia, eso sería un conflicto de interés definitivamente. Lo que hacemos es brindarle ejemplos al emisor, porque contamos con una muy buena base de datos de emisiones previas, y decirle, mira, si es una emisión del sector forestal, pues toma estas 5 de benchmarking, esta es la estructura, pues modelo, y el emisor es el que lo desarrolla. Y la verdad es que también nos hemos dado cuenta de que es un mito el hecho de que el marco de referencia sea tan complejo que necesites un tercero que te ayude. Lo mejor es que lo haga el propio emisor siempre que tenga una guía adecuada. Y nos hemos dado cuenta al final en todos los procesos que el emisor termina aprendiendo muchísimo del proceso de cómo hacer estas emisiones y terminan hasta siendo embajadores del tema en su organización. Entonces creo que es bastante valioso que el emisor lo haga siempre con la guía adecuada y oportuna, ¿no? Fantástico, y así mismo es. Hay muchísimos recursos que se tienen disponibles, inclusive en Internet y por supuesto que con otro tipo de emisores. Además de algunos webinars que hemos hecho a nivel de la Bolsa de Valores al respecto. Optar por la certificación implica adicionar tiempos y costos al proceso de verificación. Y justo acaba de llegar una pregunta que es relevante también. ¿Cuál es el costo de la segunda opinión? Bueno, el costo de la segunda opinión realmente varía dependiendo del proyecto, de industria, ¿no? Y también qué tipo de emisión sea de las temáticas.
Y ya si optamos por la certificación, y es una cosa interesante, no es que haya muchísimos pasos que recorrer adicionales si es que contamos con una sólida verificación. De hecho, lo que nosotros hemos identificado es que toma alrededor de 2 semanas desde que culminamos el informe de verificación y pues además que puede darse este upgrade de certificación en paralelo que el emisor ya depositó los documentos con el regulador o la bolsa. Entonces puede darse a la par y no tienes tiempos muertos en tu proceso. Eso es sumamente importante comunicarlo. Así es, uno de los beneficios que sí, que definitivamente se busca como emisor es acortar tiempos y no hacer, demorar más un poco la emisión por esto. Ok, ¿existe la posibilidad que una vez que emitan la segunda opinión, el emisor pueda presentar más información para mejorar la opinión? De hecho, nosotros, bueno, y eso creo que lo hacen todos los verificadores, se desarrolla antes de culminar el proceso de verificación un informe preliminar. En este informe preliminar, justamente uno tiene ciertos intercambios con todos los actores involucrados en el emisor, y ahí es donde puedes identificar si es que hay información que de repente no nos proporcionaron y puede servir de complemento. Ese es el momento, creo, más adecuado para incrementar la data o fortalecerla, robustecerla, y ya en el informe final pues deberíamos de haber recogido todo el proceso que se llevó a cabo. Fantástico, gracias. ¿La verificación de PCS es válida a nivel internacional? Sí, de hecho, al estar acreditados, y aquí quisiera también darle la palabra a Oscar, al estar acreditados con el Climate Bonds Initiative, nuestra verificación tiene validez global. Y eso pues es bastante importante también de clarificarlo, y sobre todo de la posibilidad de que al obtener la certificación, que es ese upgrade tan importante que impulsamos, podamos a su vez conectar con inversionistas internacionales. Ahí quisiera darle la palabra a Oscar también para que complemente. Gracias, Sandra. Es importante la pregunta. Para que tengan una idea, en este momento estamos conversando con varios gobiernos de la región que están planeando hacer bonos verdes o temáticos, y como verificadores podemos dar una opinión que tiene validez global. Es decir, que nuestro sello del CBI es el mismo sello que si lo diera alguno de los verificadores que hay, por ejemplo, en Europa. Gracias, Ana. Muchísimas gracias por ese comentario. De verdad que robustece mucho más el proceso de justamente tener al Climate Bonds Initiative como aliados en este tipo de procesos. ¿Y cuál es el primer paso para pasar por un proceso de emisión de bono temático? ¿En qué momento ingresa el verificador externo? Bueno, el primer paso es que el emisor decida desarrollar una emisión, ¿no? De tener un instrumento de deuda. Creo que ese es como el paso central, porque a veces puede haber confusión entre lo que es un bono, y acá voy a citar también una pregunta que llegó, entre el bono de carbono y el bono verde, que son instrumentos complementarios. Y una de las cosas más importantes de clarificar acá es que el bono verde o el bono temático es un instrumento de deuda. Entonces, creo que la principal decisión y número uno que hay que hacer en una institución es tener ese proceso de deuda, ¿no? De embarcarse en ese camino, y ya cuando tú tienes claro cuál es el volumen, cómo va a ser el uso de fondos, recién pues establecer esas categorías que van a hacerlo relevante para una emisión temática y qué tipo de verificación va a tener. Creo que eso podría ayudar a clarificar ese componente. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, en efecto, aquí siguen llegando preguntas. Lamentablemente tenemos que pasar a la próxima presentación, por lo cual queremos agradecerle enormemente al señor Oscar Hasawi, presidente de Pacific Credit Rating, a Sandra Carrillo, gerente general de Pacific Corporate Sustainability. Muchísimas gracias por excelente presentación, por excelente sesión de preguntas y respuestas.
Gracias. Gracias.